Aquí hablaremos sobre la relación de esbeltez o la relación de aspecto, que nos dice que es la relación entre la longitud y el diámetro del ancla del torpedo. El diseño de una columna esbelta debe basarse en un análisis de segundo orden que incorpore la curvatura de los elementos y los efectos de la deriva lateral, así como la no linealidad del material y los efectos de la carga sostenida. En la norma ASI 318-05 se especifica un enfoque alternativo para columnas con coeficientes de esbeltez que no excedan de 100. Y utilizamos esta relación de esbeltez como herramienta para clasificar las columnas en cortas, largas o esbeltas, y también para su diseño. La esbeltez mecánica se calcula directamente mediante lambda igual a LO L0 sobre I minúscula, y la I minúscula la podemos determinar como la raíz del momento de inercia sobre el área. La clasificación y tipos de columnas de construcción rectangulares son cuadradas, circulares, en forma de T, L, cruz y poliédricas. La esbeltez es la relación que existe entre el ancho y el alto de una construcción. Seguir la proporción de esbeltez de una edificación permite que ésta sea resistente. Este índice o coeficiente se utiliza para prevenir problemas de rotura de fustes por nevadas, viento o temperaturas extremas, con lo que se considera que existe un riesgo potencial bajo condiciones donde haya una desproporción entre altura y diámetro. La relación de esbeltez, la longitud efectiva sobre el radio de giro y muchas referencias especifican un límite general de 200, pero se recomienda hacer un cálculo de pandeo para determinar el límite de carga seguro e incluir un factor de seguridad. El diseño de columnas de bajo carga excéntrica aplicado, el método de esfuerzo permisible y el método de interacción. Los esfuerzos normales debidos a la carga excéntrica P se expresan como el esfuerzo total es igual al esfuerzo excéntrico más el esfuerzo de flexión. El esfuerzo máximo de compresión en la columna se expresa como el esfuerzo máximo es igual a la presión sobre el área más el momento sobre el momento de inercia, donde el esfuerzo máximo es menor o igual al esfuerzo permisible. Los esfuerzos permisibles para una columna de carga excéntrica son iguales para la misma con carga céntrica, donde tenemos aquí el esfuerzo permisible bajo carga céntrica y la fórmula sustituyendo el esfuerzo máximo, que es menor o igual al esfuerzo permisible. Los principales códigos de ingeniería requieren que use la mayor relación de esbeltez para determinar el esfuerzo permisible, sin que interese que este valor corresponda o no al plano real de flexión. Este requisito a veces da como resultado un diseño de extremo conservador. Y tenemos aquí aplicando estas fórmulas, cada una de las componentes y la sumatoria dividiéndolo por el esfuerzo permisible céntrico y el esfuerzo permisible de flexión, y todo esto tiene que ser menor o igual a 1. Cuando P y M son diferentes de 0, la ecuación de interacción produce un diseño que toma en cuenta la capacidad del elemento para resistir la fricción y la fuerza axial. Una carga excéntrica es cualquier carga que no aplicada al centroide de miembro. En análisis de elementos finitos, cargas puntuales, cargas distribuidas y generalmente se aplican otras fuerzas al centroide de la sección. Una carga excéntrica se refiere a una aplicación de fuerza que se desvía del centro de gravedad directo de un componente estructural. Esta aplicación descentrada de fuerza puede inducir tensión, deflexión o flexión dentro del elemento, incluso cuando la carga es de naturaleza compresiva. Cuando la carga que actúa sobre la columna está desviada del centro de la columna, se establece la flexión de la columna, junto con la tensión axial. La carga desviada de la columna se denomina excéntrica y la carga excéntrica no estará en el medio de la sección transversal de la columna. Excéntrica es un sistema de unión y muy utilizado para el ensamblaje de muebles del hogar, oficinas, etc. Para la definición de excéntrico tenemos un ejemplo que nos indica sobre los músculos cuando están bajo una carga excéntrica, y que es cuando bajas tu taza de café al escritorio. Isométrico se refiere a cuando el músculo está bajo una carga estática constante, por ejemplo cuando estás sosteniendo tu taza de café en el aire, y concéntrico es cuando el músculo se acorta cuando está bajo carga. Una carga excéntrica se refiere a una aplicación de fuerza que desvía del centro de gravedad directo de un componente estructural.
Esta aplicación puede inducir tensión de fricción o flexión dentro del elemento, incluso cuando la carga es de naturaleza compresiva. Además, la carga axial puede ser concéntrica cuando la línea de acción de la fuerza coincide con el eje de simetría que pasa por el centro del elemento, o excéntrica cuando la fuerza es paralela al eje de simetría, pero no actúa sobre el propio eje. En relación con qué tipo de columna en construcción son las más resistentes, se deben destacar las columnas de acero reforzado, ya que son versátiles, fuertes y resistentes. El entrenamiento con sobrecarga excéntrica permite trabajar con cargas más pesadas, lo que se puede levantar en la fase concéntrica. Esto se debe a los músculos pueden soportar y controlar cargas mayores durante la fase excéntrica, lo que resulta en un aumento de la fuerza muscular. Y esto lo tomamos como ejemplo y una aplicación directa en las estructuras utilizando el cuerpo humano. Las columnas se suelen diseñar para soportar cargas axiales. Sin embargo, en muchos casos prácticos, las columnas se diseñan para cargas que no están perfectamente centradas, ya sea intencionalmente o bien por razones accidentales. En ocasiones se puede necesitar que una columna soporte una carga que actúe desde su orilla o sobre un soporte triangular fijo a su orilla, como el que se ve en la figura A. En el momento de flexión, M es igual a P por E. Debido a la carga excéntrica, se debe tomar en cuenta al diseñar la columna. Hay varias formas aceptables para hacerlo en la práctica de la ingeniería. Aquí describiremos los dos métodos más comunes. Uno de los más comunes y las fórmulas disponibles para columnas es esta que tenemos aquí, que es la distribución de esfuerzos que actúan sobre el área transversal de la columna, que se ve en la figura A, que tenemos esta fuerza aquí distribuida y se determina a partir tanto de la fuerza axial P como del momento de flexión M es igual a P por E. Entonces el esfuerzo máximo de compresión es esta fórmula que tenemos aquí y el ejemplo claro. El esfuerzo máximo es igual a la presión sobre área más el momento sobre el momento de inercia. Un perfil típico de esfuerzo se ve en la figura B que tenemos aquí, que es una carga distribuida. Si en forma conservadora se supone que toda la sección transversal está sometida al esfuerzo uniforme de esfuerzo máximo determinado en la ecuación, entonces se puede comparar el esfuerzo máximo y el esfuerzo admisible, que es determinado usando las fórmulas de otra ecuación. El cálculo de esfuerzo admisible se suele hacer usando la relación de Drell máxima para la columna, independientemente del eje respecto al cual se presenta la flexión. Este requisito se especifica aquí en la figura B que tenemos en la carga distribuida de manera diagonal. Nos indica el esfuerzo máximo. Para las conclusiones tenemos que las columnas son aquellos elementos verticales que soportan cargas de manera de compresión y flexión, encargados de transmitir todas las cargas de la estructura a la cimentación. Y tomando como nota, una columna se define nada más por esto y no por la posición en la que está, ya que muchas veces podemos confundir una columna como por la posición vertical, pero eso también se puede definir como viga. Entonces no podemos caer en esta confusión. Y se utilizan para el soporte de las estructuras, lo cual es muy prioritario, su buen diseño y su buen análisis, y tomar con mucho cuidado. En una obra las columnas tienen la función de soportar el peso de las losas y vigas cargadas. Además se encargan de transferir los esfuerzos de compresión y de flexión de estas cargas hacia el terreno de la cimentación. De esta manera estos pilares brindan estabilidad y resistencia a las construcciones. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.